Teorías conductuales del aprendizaje. Condicionamiento clásico. Iván Pavlov cursó estudios de teología, que abandonó para ingresar a la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química. Una vez doctorado, amplió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. En 1890 obtuvo plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial. John Watson nació en 1878 y falleció en Nueva York en 1958. Estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903. Como profesor de psicología en la Universidad Johns Hopkins entre 1908 y 1920, Watson fue considerado una de las figuras más influyentes y decisivas del siglo pasado. ¿En qué año y contexto se desarrolló esta teoría? El condicionamiento clásico fue descubierto por Iván Pavlov, un fisiólogo que se encontraba realizando experimentos con perros en el año 1927. Su hallazgo supuso toda una revolución en el mundo de la ciencia, aunque curiosamente sus trabajos no perseguían conocer más sobre el aprendizaje, sino sobre los procesos fisiológicos detrás de la salivación de los canes. Sin embargo, los resultados que obtuvo en su laboratorio resultaron ser claves de uno de los pilares de la psicología, con todo lo que esto supuso después. Todo comenzó cuando Pablo reparó en que sus perros comenzaban a salivar en cuanto les veían aparecer, con independencia de si les daba o no comida. Al percatarse de este detalle, decidió estudiar de forma rigurosa el fenómeno. De esta forma, diseñó una serie de experimentos en los que se producía un sonido de campana unos instantes antes de alimentar a los canes, midiendo a lo largo de todo el proceso el nivel de producción de saliva. El fisiólogo observó que, tras varias asociaciones entre el sonido de la campana y el alimento, conseguía que sus perros produjeran saliva solo con oír la campana, aunque no se les diera comida. En otras palabras, la campana había adquirido la capacidad de estimular por sí sola la salivación. Acababa de descubrir el proceso de condicionamiento clásico. De acuerdo con ese tipo de condicionamiento, la comida constituye lo que se conoce como estímulo incondicionado, es decir, aquel que de forma natural es capaz de producir una respuesta concreta en un organismo. En cambio, la campana representa un estímulo neutro que inicialmente no produce ninguna respuesta en los canes. Sin embargo, tras varios ensayos, este se asocia con el estímulo incondicionado, lo que le permite convertirse en el estímulo condicionado. Esto es, aquel que es capaz de evocar una respuesta en el organismo por haberse asociado a un estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada que en el experimento de Pavlov fue la salivación. La respuesta condicionada es la salivación que aparece por el simple hecho de presentar el estímulo condicionado. Desde esta teoría, que se entiende por aprendizaje, una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuesta automática o reflejas, no conductas voluntarias, a diferencia del condicionamiento operante o instrumental. El condicionamiento clásico es una de las formas de aprendizaje asociativo, es decir, una forma de conducta en que se asocian estímulos y respuesta. Conceptos centrales de esta teoría: estímulo incondicionado. El organismo no requiere aprender nada para que esa respuesta incondicionada se presente. Respuesta incondicionada. Esa respuesta es incondicional al aprendizaje, es decir, no está condicionada al aprendizaje, no depende de él para producirse. Estímulo condicionado. En este caso, el estímulo es condicional al aprendizaje. Antes de ser un estímulo condicionado, es un estímulo neutro, que no provoca ninguna respuesta. Respuesta condicionada. La respuesta condicionada es condicionada al aprendizaje, depende de él para llegar a aparecer. Un ejemplo del condicionamiento clásico que ocurre en el contexto escolar es la sensación de libertad que asocia un estudiante al escuchar el timbre de recreo. El recreo es un estímulo incondicionado, el que genera una sensación de libertad en un estudiante. El timbre del recreo será un estímulo neutro que anuncia la llegada del receso, pero que por sí solo no genera ninguna respuesta. Sin embargo, si se presenta al estudiante el timbre de recreo y la salida al recreo durante la determinada cantidad de veces, habremos generado un aprendizaje por condicionamiento al estudiante de tal forma que solo al escuchar el timbre del recreo, el alumno experimenta la sensación de libertad aunque se encuentre aún en el salón de clases.